Estamos con Gustavo Brambati, es subgerente de Seguridad Vial del CESVI Argentina. Explícanos qué es el CESVI. ¿Es un organismo generado por las propias empresas? Sí, por compañías de seguros. Es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Es un organismo que se creó en el año 97 para trabajar sobre toda la problemática de la seguridad vial. Entre ellas, los temas obviamente muy vinculados al tema del seguro, como ser la reparabilidad. Tenemos una rampa de impacto, chocamos vehículos a velocidad controlada, ¿sí? Hacemos ensayos de casco, por ejemplo. O sea, no es una oficina, realmente es un centro de investigación, ¿sí? De muy alto nivel. Y bueno, y una de las tareas que realizamos es investigar en cuestiones de seguridad vial, ¿no? ¿Y tienen buena interacción con el sector público, con las autoridades del área? Sí, a ver, tratamos de tener siempre buen diálogo. Nuestras investigaciones, obviamente, que son públicas, una vez que concluido y generado el resultado, son públicas y también se las alcanzamos, digamos, a las autoridades como para que de alguna manera sepan de qué se trate, o sea, cuáles son los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Sí, trabajamos año a año, obviamente trabajamos en distintos temas. Este año también ponemos foco, vos nombrás el alcohol, te estamos poniendo foco al tema del alcohol, al tema de la bicicleta, bueno, a distintos temas, al tema del análisis de rutas, bueno, distintos temas que hacen un poco a la seguridad vial del país. En el tema del alcohol, ustedes lo vienen analizando desde hace años. ¿Qué han notado en los últimos años? Porque pasamos de de reformas en la ley, de un tope al nivel de alcohol. De hecho, algunos proponen... por lo menos la propuesta todavía no está, digamos, consustanciada, digamos, en realidad aún falta la aprobación como para bajar los límites de alcoholemia. Aún seguimos con el 0,5, ¿no? Pero 0,0 para los conductores profesionales. Los conductores profesionales existe. Existe, exactamente. Y alguno de los más luctuosos antecedentes de accidentes es, yo recuerdo el del colegio aquí de Gozo, era un conductor profesional. Ahí alcoholizado. En ese punto voy. ¿Es necesario revisar, si vos tuvieras que hablar por tu experiencia, y ustedes recogen experiencia internacional, ¿es necesario revisar los límites actuales o sería más importante que realmente funcionen los organismos de prevención? Porque digo, en esos casos, hubo un caso que hubo, por ejemplo, un camionero que pasó varias provincias conduciendo en zigzag y todos se lo denunciaron en distintos distritos. Y no se controla. Yo creo que, a ver, la herramienta del control es una herramienta que tiene que funcionar. O sea, no funciona la seguridad vial si no funciona la herramienta del control. O sea, uno, por más que trabaje en cuestiones legislativas, en cuestiones de formación, de educación, si no trabaja la herramienta del control, es como que es en balde, ¿no? O sea, es malgastar los recursos, digamos, en cosas que después no se pueden consustanciar porque no funciona el control, porque el control es parte de la seguridad vial, ¿sí? Y acá yo creo que también, o sea, hay mucho de esto, ¿no? De hecho, también están los buenos ejemplos, cuando el control funciona, ¿sí? Como puede ser Rosario, o incluso la ciudad de Buenos Aires, cuando ha tomado protagonismo en cuestiones de control que hacen al tema del alcohol. Los casos de alcoholemia, los casos aberrantes de alcoholemia se veían y menos, y la gente lo acepta porque ha entendido de alguna manera, o sea, se nota una evolución por parte de la sociedad en el sentido de que acepta ciertas cosas que antes no aceptaba, ¿no? Hoy acepta que el alcohol realmente genera o sea, es muy negativo hacia la conducción, genera imprecisiones de maniobra, que lo hemos estudiado un poco en nuestros trabajos de campo. Eso lo vamos a ver, tenemos algunas placas sobre eso precisamente. Ustedes aquí lo que están mostrando, por ejemplo, es la cantidad de errores que se producen cuando se maneja con alcohol y con sin consumo. Alcohol, exactamente. Sin alcohol es la línea verde. La línea verde, sobre el mismo conductor, ¿no? O sea, en este caso son conductores que no estaban alcoholizados, que le hicimos hacer determinadas pruebas de precisión y le medimos su tiempo de reacción en un vehículo con semáforos y demás, en una prueba dinámica, y después el mismo conductor lo llevamos a un estado de alcoholemia inferior al 0,5 que exige la ley, para ver un poco cuál es el nivel, o sea, qué efectos genera sobre esos conductores. Y como vemos... Lo que vemos que sobre 10 hay 2 que más o menos toleraron bien, claro, pero es que son la excepción, no son la regla. Y que en realidad tiene que ver con la lógica del alcohol, ¿no? Obviamente que el alcohol tiene distintos efectos de acuerdo a la persona. Una persona a lo mejor con más experiencia alcohólica resiste más el hecho de tomar alcohol, ¿sí? Que es un poco lo que se da también en la sociedad, ¿no? Y que a veces también lo que buscamos con este estudio es que no se haga una regla esas reglas prácticas, si tomás 2 vasos de cerveza, cuidado porque ya estás en el límite, porque en realidad depende un poco de la persona, y este es un poco el problema, ¿no? O sea, si vos no tenés una gran cultura alcohólica, posiblemente 2 vasos de cerveza te lleven arriba del límite alcohólico. Pero claramente, digo, me pongo en el dilema del que tenga que legislar. Si tenés que legislar sobre la regla y no sobre la excepción, digamos, que sería en estos casos. Exactamente. Vemos la próxima placa.
Ahí lo que vemos es lo mismo. Claro, están en el tiempo de reacción, es exactamente lo mismo. Hay una tardanza en la reacción que ya se produce cuando... Y que tiene realmente un efecto muy... Primero, el conductor que tomó alcohol no lo reconoce, esa pérdida de, digamos, de tiempo de reacción. Lo hemos hecho incluso con corredores, ¿no? O sea, que realmente esta prueba se hizo con muchísima gente. Acá solamente tomamos esta muestra de 10 y han participado gente notable, y algunos nos decían, pero no, o sea... Sí, te está dando, o sea, estás reaccionando más lento, o sea, te está lenteciendo el reflejo, lo cual es muy grave porque una situación imprevista, obviamente uno necesita la máxima capacidad como para la máxima atención y la máxima capacidad. Seguimos viendo parte del estudio, esa es la tasa de alcoholemia. Claro, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, lo que significa, lo que dicen las fórmulas respecto a lo que genera habitualmente, digamos, el alcohol sobre los distintos participantes. Para explicarle al televidente, ¿qué está en naranja y qué está en rojo? Bueno, en naranja es lo que debería haber pasado, ¿sí? Y en rojo es lo que realmente pasó. O sea, lo que debería haber pasado... O sea, esos son casos de personas. Claro, de personas, que debería... En el promedio tendría que haber tenido, si tomó un vaso de cerveza... 0,33 exactamente, y en realidad le dio 0,7 por un poco por su contextura física, por su cultura alcohólica y demás, ¿no? Lo cual es justo, algunos casos se da esa lógica, digamos, de la fórmula que habitualmente conoce la gente de los 2 vasos de cerveza o el vaso de vino. A eso apuntabas cuando decías no confiar en esas fórmulas. Exactamente, porque depende mucho de uno y depende en cómo lo tome, si está con el estómago vacío, si está o se haya comido antes de ingerir alcohol. Y también se va, o sea, algo que se ha visto, por ejemplo, en algunos controles de alcoholemia, por ejemplo, que se hacen en la costa con los chicos que salían de los boliches y que ahí generalmente no comen, toman mucho alcohol y realmente se dan unos picos de alcoholemia enormes y que se veían reflejados en esos controles de alcoholemia, ¿no? Especialmente por este fenómeno de la previa que se da. La previa. Vamos a ver una nueva placa que tiene que ver también con este mismo tema, que es la cantidad de víctimas y lesiones que se dan, claro, solo en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Miren lo que fueron, son números de 2014. De 2014, exactamente. Miren la cantidad de incidentes y la cantidad de víctimas, es impresionante. Y que obviamente que no está, el alcohol no está focalizado tampoco en una franja etaria, eso está más que clara, o sea, el alcohol está focalizado a toda la sociedad y yo creo que hace falta tomar realmente conciencia para saber que, bueno, si vamos a conducir, no es que decir no voy a tomar alcohol, pero si voy a conducir tengo que tomar, saber que no puedo manejar en esa condición. Si tuvieras que trazar una especie, o dibujar una especie de torta, ¿cuánto de la siniestralidad deriva de estos problemas de abuso con el alcohol y cuánto con otras razones? ¿Es realmente un factor preponderante como para Mirá, sí, en determinadas circunstancias. O sea, no se puede, o sea, obviamente si uno agarra todo el espectro de siniestros que ocurren durante el día, de todo un día, tal vez no, pero en determinados horarios, sí, y en determinadas zonas tienen un peso muy grande. Y eso es un poco también, me parece que ahí es interesante para orientar los controles, ¿sí? Porque realmente trabajando sobre determinadas franjas horarias y trabajando sobre determinadas zonas se logra un efecto realmente importante. Un trabajo de inteligencia y planificación. Planificación como para poder hacer los controles. Y la última, porque va a quedar para otro día lo de los peatones, pero a ver, de tu experiencia personal, ¿hay países que fueron a la tasa de cero por lo menos Rusia, por ejemplo, es uno de los ejemplos, además es un país con larga tradición de consumo de bebidas alcohólicas. ¿Les funcionó? Mira, funciona desde lo comunicacional, es más fácil trabajar con tasas cero que trabajar a lo mejor con estos valores sociales de 0,5, 0,3 o 0,2, porque son realmente no tienen nada que ver esto con el efecto del alcohol, sino que son hasta cuánto una sociedad está dispuesta a tolerar. ¿Vos decís que funciona para transmitir la idea? La idea es más sencilla, porque es más fácil decirle al conductor no tomes alcohol que decirle, bueno, mira, podés tomar hasta, o sea, genera realmente un lío importante. Yo creo que y en las rutas, realmente, un poco viendo la problemática de nuestras rutas, me parece que no deberíamos tolerar, digamos, el consumo de alcohol en las rutas, pensando un poco en los camiones, en los accidentes que hemos tenido con vehículos pesados que generan verdaderas tragedias, ¿no? Y que no se sabe realmente la incidencia que tiene, porque recién me preguntaba cuánto es la incidencia, no se sabe realmente, porque no hay... O sea, la estadística nuestra es bastante mala en ese sentido, pero por otro lado es muy difícil rescatar el dato de la alcoholemia una vez que ocurre un accidente de tránsito grave, ¿no?
Entonces también eso... La última de mi parte, si tuvieras que decir cuánto es falta de control o mala aplicación de las leyes y cuánto es errores en la legislación de este problema. Si a ver, yo creo que no, el principal problema es la falta de control, ¿no? El 70% de... O sea, por lo menos en las acciones de corto plazo, las acciones de control son sumamente efectivas. Cuando uno no las ejerce, realmente, como te decía, es un despilfarro de recursos. O sea, lo de la ley es muy importante, pero creo que si se pudiese trabajar en forma seria en cuestiones de control, sería, o sea, generaría por lo menos... Estas cifras bajarían drásticamente. Ojalá sea así. Bueno. Gustavo, ha sido un gusto contar contigo. En el próximo bloque está con nosotros Jorge Agüello, embajador argentino en Portugal, pero sobre todo por la mirada que tiene de la crisis europea a partir de la interacción que pudo tener desde ese lugar con varios de los líderes de esa región.